Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios los siga bendiciendo. Escuchen este mensaje que Dios puso en mi corazón para este día martes. Lo he titulado Los enemigos de Jesús. Los invito a que inclinen su rostro y hagamos una pequeña oración. Padre Santo, te damos gracias porque una vez más estamos delante de ti para escuchar tu palabra. Síguenos hablando, síguenos animando y fortaleciendo a través de ella, porque dijo Jesús que tu palabra es vida y tu palabra también es más poderosa que toda espada de dos filos. Aquí está tu iglesia y Padre, que esto nos siga animando de tal manera que sigamos fieles a ti y sigamos amando a tu Hijo Jesucristo y por consiguiente a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 19 al 26. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en ninguna otra palabra delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Para la honra y la gloria de Dios comienzo este mensaje, mis hermanos. Hoy martes de la Semana Mayor o de Semana Santa se le conoce como martes de controversia. En este día Jesús se enfrenta nuevamente a los líderes religiosos de Israel, es decir, a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, pero se agrega un nuevo grupo, los herodianos. Como les dije el día de ayer, los ataques de los dirigentes religiosos se incrementaron sobre Jesús. Le tomaron más odio por haberles echado a perder sus ganancias y por haberlos dejado en vergüenza. Y con la parábola que les acaba de decir, pues como leímos, quisieron echar mano de él para matarle. Mis hermanos, el día martes fue un día muy ajetreado para el Señor Jesús, ya que sus enemigos le pusieron a prueba una y otra vez con preguntas muy difíciles,
esperando que Jesús cometiera algún error para acusarlo y prenderle y entregarle, como leímos, al poder y autoridad del gobernador. Por razones de tiempo, en este mensaje solamente voy a tratar el punto, la cuestión del tributo. Lucas capítulo 20, versículos 21 y 22 dicen: y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Esta pregunta le fue hecha a Jesús por un grupo de fariseos y herodianos que los principales sacerdotes y los escribas habían seleccionado con anticipación. Algo que debemos resaltar de esta unión es que entre fariseos y herodianos había enemistad. Eran enemigos entre sí. Sin embargo, los herodianos se sintieron también amenazados por Jesús, ya que eran parte del sistema de poder de ese tiempo. Y esa fue la razón por la que se unieron a los fariseos, a los sacerdotes y a los ancianos para acabar con Jesús. Esto está tremendo, está feo lo que querían también hacer los herodianos. La razón de que estos dos enemigos entre sí se hayan juntado para acabar con Jesús demuestra el mucho odio que le tenían y lo mucho que temían perder. De ya no gozar de esos privilegios, de ya no tener más el poder, de ya no enriquecerse ilícitamente. Por eso se unieron también a los judíos. Los fariseos y herodianos comienzan a hablar con Jesús, alabando su sinceridad, su franqueza y valor moral, al decirle: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Miren las palabras de estos hombres. Sí tenían razón al decirle eso a Jesús, pero no lo estaban diciendo de corazón. El corazón de esos hombres estaba lleno de odio y de hipocresía, lo cual el Señor Jesús sabía con anticipación. La pregunta sobre el tributo consistía en pagar el impuesto al Imperio Romano, lo cual era muy ofensivo para los judíos, porque significaba sujeción a un poder extranjero, a un país que no era de ellos.
Los enemigos de Jesús pensaron que con la pregunta del tributo iban a acorralar al Señor Jesús. Porque si Jesús contestaba que era lícito pagar el impuesto al César, los fariseos lo acusarían ante los judíos que estaban en contra de pagar impuestos al César, y hasta posiblemente lo apedrearían. Por otro lado, si Jesús decía que no era lícito pagar tributo al César, entonces los herodianos le acusarían ante las autoridades romanas para que le condenaran a muerte. Así es que estas personas, fariseos y herodianos, pensaron que iban a acorralar al Señor Jesús y lo iban a hacer caer y tropezar, y allí estaría entonces la razón para que lo aprendieran y le dieran muerte. Antes de responderles Jesús a esos fariseos y herodianos, les echó en cara su hipocresía al decirles: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Y enseguida les pide una moneda para preguntarles enseguida: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? A lo que respondieron los fariseos y herodianos: de César. Esa fue la respuesta de ellos: de César. Entonces Jesús les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos y los herodianos nunca se imaginaron que en Jesús reposa el espíritu de sabiduría. Isaías 11:2 nos dice lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Miren lo que desconocía esa gente, los enemigos de Jesús. Y con la respuesta sabia de Jesús, el Señor les enseña que es correcto pagar impuestos al gobierno. Es correcto pagar impuestos al gobierno, porque con las contribuciones al gobierno, éste les proporciona beneficios, tales como protección civil, administración de justicia, les abría caminos para que pudieran transitar y más seguros, etc. Esto y más les proporcionaba el gobierno a todos los ciudadanos y no ciudadanos. Más adelante el apóstol Pablo confirma la enseñanza de Jesús al decir: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tú lo puedes ver en Romanos capítulo 13, versículo 7. Jesús también les enseña a los fariseos y herodianos los deberes y obligaciones
que los hombres tienen con Dios. No solamente la obligación del hombre con el hombre, del hombre con el gobierno, no. También tenemos un deber y obligación delante de Dios. Así como es necesario pagar impuestos al César o al gobierno, también se le debe dar a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios, mis hermanos? Bueno, a Dios le corresponde que le demos alabanza, adoración, tiempo para hacer eso, servicio, obediencia, ofrendas, etcétera. Ustedes lo saben como yo. Así es que, mis hermanos, gran lección, gran enseñanza les dio Jesús a esos hombres que querían hacerle caer. Termina el pasaje bíblico que leí al inicio diciendo: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Esto es hermoso. Jesús dejó callados a sus enemigos. Ya no supieron más que preguntarle. Y mis hermanos, ellos se fueron. ¿Qué aprendemos nosotros de esta enseñanza, mis hermanos, de la cuestión del tributo? Bueno, la enseñanza que el divino Salvador le dio a los escribas y herodianos y fariseos también es para nosotros ahora, en este tiempo que tú y yo vivimos. Es deber de todos los hombres, cristianos y no cristianos, obedecer al gobierno. Porque Dios es el que establece los gobiernos civiles. Dios es el que los pone, mis hermanos. En Romanos capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo nos enseñó también eso al decir: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí está la tremenda enseñanza que tanto Jesús como el apóstol Pablo nos dan ahora para nosotros. Asimismo, debemos amar a Dios, lo debemos obedecer, le debemos dedicar tiempo, le debemos servir y le debemos dar ofrendas. Eso dice la Biblia. Eso nos pide Dios. Eso le agrada a Dios que hagamos. Así que, mis hermanos, lo tenemos que hacer. Termino este mensaje con lo siguiente. El Señor Jesús nos enseña que los problemas y dificultades que los enemigos del reino nos puedan presentar o nos quieran hacer, nunca podrán destruir los planes de Dios. Nunca podrán destruir los planes de Dios. Y que cuando los enemigos del reino nos cuestionen para hacernos caer y tropezar, no debemos temerles, porque Dios nos dará sabiduría de lo alto para dejarlos también callados y maravillados como lo hizo el Señor Jesús. Nunca nos debemos atemorizar de nadie,
porque el Espíritu Santo nos dará las palabras para que hablemos de las maravillas y del poder de Dios. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19 y 20 dicen: no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que, mis hermanos, no nos atemoricemos, no nos espantemos de nadie, no nos acobardemos, no tengamos miedo. Hablemos de Cristo. Y si alguien dice que no sabe, confíe, pídale a Dios sabiduría y el Señor se las dará. Así es que este es el mensaje. Gracias por su atención y que Dios los siga bendiciendo y los siga guardando. Vamos a hacer esta oración. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra en esta hora. Tú nos sigues hablando, tú nos sigues enseñando y tu palabra es vida para nosotros. Al escuchar tu palabra nos fortalece, nos anima y nos da, Señor, ese aliento para seguir adelante. Y hemos aprendido en esta noche que no le debemos temer a nada ni a nadie. Aunque no sepamos mucho de la Biblia, en su momento oportuno tú nos darás sabiduría de lo alto. Tú nos usarás para hablar tu palabra, para que aquellos que no creen en ti, aquellos que quieran burlarse de ti o de tu Hijo Jesús, sencillamente ellos queden confundidos y maravillados de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.